El Ministerio para la Enseñanza de la Palabra de Dios presenta al maestro Mario Barroso con una palabra de Dios para su iglesia hoy. Y quiero decirles, hermanos, que hay gran expectativa en estos tiempos porque Dios nos está moviendo para cosas muy grandes, cosas que se aproximan. Estamos trabajando en proyectos que van a permitir que la palabra de Dios corra como las aguas. Y hermanos, yo le pido en el nombre del Señor que siga teniendo un espíritu enseñable, que sus sentidos espirituales estén abiertos y dispuestos a escuchar la voz de Dios. Como hemos dicho en otras oportunidades, lo digo nuevamente, nosotros somos de arriba, nosotros no somos de abajo. Somos ciudadanos de la patria celestial, somos espíritus a quienes Dios ha hecho santos, a quienes Dios ha hecho justos, a quienes Dios les ha dado el ser su justicia aquí en esta tierra, a quienes Dios ha dado su vida misma, la vida eterna. Somos un espíritu que, aunque tiene un alma que todavía está llena de muchas secuelas de la vida pasada, sin embargo está en proceso de ser salvada también. Y vivimos en un cuerpo, y ese cuerpo igualmente está siendo perfeccionado gracias a Dios. Y hermanos, como espirituales que somos, aunque vivimos en un cuerpo terrenal, nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo celestial. Somos gente que puede entrar a la presencia misma de Dios. Amén. Podemos tomar de los almacenes de Dios toda clase de bendición que nos ha sido dada ya y traer a este mundo, a este plano terrenal para bendecir a muchos. Nosotros estamos acá para bendecir al mundo. El Señor Jesucristo nos dice a nosotros que nos ha bendecido de tal manera que toda clase de bendición nos ha sido dada. Pero la idea o el propósito de esta bendición para nuestras vidas no es para que la usemos de una manera egoísta, sino que podamos compartir con otros lo que de gracia hemos recibido. De gracia recibisteis, debemos dar de gracia. Amén. ¿Qué dijo Pedro al cojo que estaba en el templo de la Hermosa? No tengo oro ni plata. Yo pienso que no es porque Pedro era pobre y no tenía la capacidad o condición de poder bendecir financieramente a ese hombre mendigo que estaba en ese lugar, pero que en el momento tal vez no tenía cómo hacerlo. Sin embargo le dijo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y hermanos, todos nosotros debemos estar conscientes de qué es lo que tenemos en Cristo Jesús. Dios nos ha dotado a nosotros con su poder. Todo el poder de Dios está a nuestra disposición. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, dice que el poder kratos, el poder de resurrección, el poder de la fuerza de Dios fue arrojado sobre Jesucristo cuando éste estaba en el infierno para ser vivificado. Y al vivificarlo, Jesús entonces cumplió algunos propósitos, resucitando luego y trasladando a todos los que estaban allá cautivos en el seno de Abraham para llevarlos al paraíso. Y hoy se gozan con el Señor. Pero el Señor Jesucristo dice que la gloria que Él tenía con el Padre antes de la fundación del mundo, nos la dio a nosotros. Así que como participantes en el reinado de Jesucristo, ya que estamos sentados con Él en lugares celestiales, ese reinado ha sido capacitado por Dios con todo el poder de lo alto. Dice Pablo que ese mismo poder que Dios lanzó sobre Jesucristo para resucitarle de entre los muertos es el poder que opera también en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y no solamente tenemos el poder de Dios, todo ese poder a nuestra disposición, sino que Dios nos ha dado autoridad en el nombre de Jesucristo para usarlo. Así que todos nosotros tenemos el poder de Dios, podemos usar ese poder para bendecir a otros. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy.
En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dios está queriendo que hoy en día se levante una generación de hombres y mujeres cristianos que sepan lo que son en el nombre del Señor y vayan por el mundo haciendo las obras de Dios y destruyendo toda obra del enemigo. Estamos llamados a imitar a nuestro Padre que está en los cielos. Dice Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 17, que así como Él es, somos nosotros en este mundo. Somos nosotros en este mundo. Y Pablo pudo decir, sed pues imitadores de Dios, sed pues imitadores de mí, debo decir, disculpen, sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Así que Dios está esperando, deseando ver que se levanten sus hijos como imitadores de Cristo, porque cuando nosotros caminemos en este mundo como Cristo caminó, he aquí una multitud de otros Cristos por el mundo, haciendo retroceder las tinieblas de este siglo. En el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, lo único que Dios necesita de nosotros para que esto pueda ser una realidad es que vengamos al conocimiento de la verdad. Como decía el pastor Joel hace unos momentos, Dios necesita que nos preparemos primero. Hay algo que nosotros enseñamos en la materia de la excelencia en el ministerio. Y es que cuando Dios quiere enviar a alguien a ejercer un ministerio, cualquiera que sea, Dios primero lo llama. Y la persona siente el ardor y la pasión de ese llamamiento. Hay un segundo paso que esta persona debe dar luego de haber sido llamada por Dios, y es el de la preparación. Ese paso, esa etapa, la segunda etapa, es la preparación. Dios quiere que nosotros seamos hallados como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos bien la palabra de verdad. Hoy en día es lamentable y triste y nos da vergüenza ajena cuando conocemos ministerios que están en lugares y están enseñando barbaridades doctrinales y están conduciendo por el error a mucha gente. Y pudiéramos decir que inclusive dentro de muchas congregaciones se está predicando, se está practicando una especie de brujería cristiana. Usted me dirá, hermano, sí, créalo. Pero ya es el tiempo. El Señor quiere que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad, para que en esa verdad nosotros vayamos y seamos protagonistas poderosos de un gran avivamiento que está por venir, que está sobre nosotros ya. Amén. Dios nos ha estado mostrando que de Maracaibo, de Venezuela, Él va a exportar, Él va a llevar muchos hombres y mujeres a otras partes del mundo para compartir lo que hemos recibido. Usted tal vez va a ser uno de esos ministros que Dios va a levantar y va a llevar a predicar la palabra, a enseñarla. Sabrá Dios a dónde. Dios está haciendo todo lo que tiene que hacer para lograr esto. Y yo, hermanos, creo sinceramente que nosotros estamos en el propio centro de la voluntad de Dios haciendo esto que estamos haciendo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo diría ese amén bien fuerte. Amén. Muy bien, hermanos, para continuar entonces, yo sentía del Señor compartir estas cosas. Estamos hablando o estamos enseñando un tema muy importante, muy interesante. Y antes de continuar con el desarrollo de este tema, me gustaría llevarles al Evangelio de San Juan capítulo 17 para que leamos allí unos versículos. Juan 17. Y estas palabras que Dios ha puesto en nuestro espíritu hoy tienen el propósito de mostrar una idea a nuestros hermanos que hoy se han incluido en el grupo de discípulos del Señor en este lugar. Y ojalá y usted entienda lo que vamos a leer en estos versículos con claridad, así como lo vemos nosotros.
17 de San Juan es una oración que el Señor Jesucristo está haciendo por aquellos a quienes llamó, que le siguieron en vida, pero también por nosotros que habíamos de creer en Él por la palabra de aquellos. Amén. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Notó usted este versículo aquí, el 3? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el secreto y ese es el propósito de nuestra predicación, de nuestra enseñanza. Dar a conocer a Dios, nuestro Padre Celestial, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió para rescatar lo que se había perdido. La cristología lo que pretende es esto: dar a conocer realmente a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Pero cuando nosotros vamos a estar hablando de cristología, necesariamente vamos a tener que relacionar a la iglesia del Señor con la vida de Cristo también, porque somos una sola cosa con Él. Si usted sigue un poco más abajo en este mismo capítulo de San Juan, a los versículos 21 y 22, va a encontrar que el Señor en su oración sigue diciendo esto: mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y escuche bien aquí, por favor: para que todos sean uno. Hay muchos ministros en el pueblo de Dios que están haciendo lo posible y lo imposible para evitar que la iglesia del Señor viva como debe ser, una sola iglesia. Hacen lo que tengan que hacer, lo que sea, para tener o mantener la iglesia dividida. Pero la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que su pueblo se una. Ahora escuche esto: como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Mucha gente no sabe cómo explicar cómo es que Dios, siendo tres personas, sin embargo, es un solo Dios. Dios, siendo tres personas, es un solo Dios. Están perfectamente unidos en unidad. Si no pueden entender esto, yo no sé cómo van a entender entonces ahora el hecho de que millones y millones de personas a través de toda la faz de la tierra se han unido a Dios como uno solo también. Ahora nosotros que somos pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Jesucristo, uno con Cristo, del cual Él es la cabeza, también hemos sido unidos perfectamente en esa unidad que conforman a Dios. Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, un Dios. Pero Jesús dice que la gloria que Él recibió del Padre nos las ha dado a nosotros. ¿Qué significa eso? Esa gloria de la cual Jesucristo se despojó para venir al mundo y dar su vida en rescate por muchos. Esa gloria que Él dejó a un lado para hacerse semejante a los hombres. Esa gloria, cuando Él retorna otra vez al lugar de donde procedió, al trono de la gracia, esa gloria le fue devuelta. Y Él dice: la gloria que me diste yo les he dado. Ahora usted me preguntará: maestro, ¿cómo es posible que la gloria de Jesucristo sea ahora también nuestra gloria? Sí, porque esa gloria de la que Jesús se vació fue su majestad, fue su autoridad, fue su excelencia, fue todo lo que Él era como Dios antes de la existencia de todas las cosas.
Él se vació de esa gloria y se hizo semejante a los hombres. Amén. Pero luego que Él retorna otra vez y toma su gloria, Él nos las da a nosotros para que seamos uno con Dios. Yo no sé cómo vamos a explicar eso ahora a la gente. Ahora no podemos decir Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que tiene unidos a ellos millones, de multitudes de gentes que han creído que su Hijo Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora, esa gloria es lo que Pablo vio cuando escribe la carta a los Efesios. Cuando él ve que nosotros, la iglesia del Señor, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y qué hacemos nosotros sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo? Pues estamos reinando con Él. Por eso Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y estamos en la tierra, cuando escribe a los romanos, dice que estamos en la tierra como reyes reinando. Amén. Y muchos aún no logran entender cuál es nuestra posición aquí en el mundo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿De dónde somos nosotros? Dice que nuestra ciudadanía está arriba, en los cielos. Nosotros pertenecemos a la patria celestial. Aquí en esta tierra, en este mundo, somos peregrinos. Estamos de pasada. Pero a donde nosotros realmente pertenecemos es a la patria celestial. Y el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Padre. Nosotros somos uno con Él. Uno con Él. Así que tenemos una demanda de parte de Dios. Hay mucha gente que no puede entender esto. No puede verlo. Pero el Señor nos demanda en su palabra ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y esa santidad a nosotros nos habla de una vida piadosa, una vida que nosotros hemos aprendido del ejemplo que Él nos dio, que se llama Jesucristo. Así que Cristología pretende dar a conocer al Dios verdadero, al único verdadero Dios que hay sobre toda la creación, y a su Hijo Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Estuvimos analizando, antes de dar vacaciones en la escuela, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y como mediador, Él fungió en los 3 ministerios más importantes que se mencionan en las Escrituras. Él fue conocido como el profeta de Dios, pero también como el sacerdote de Dios en el orden de Melquisedec, del sumo sacerdote. Y también es presentado como el Rey de reyes y Señor de señores. Así que Jesucristo, como mediador entre Dios y los hombres, también es mediador entre los hombres y Dios. El profeta viene con palabra de Dios para los hombres. Media entre Dios y los hombres. Oye todo lo que tiene que decir el Padre para comunicarlo a todos nosotros los que estamos aquí en este mundo. El sacerdote oye lo que el pueblo tiene que decir y le transmite estos pensamientos y estas ideas al Padre. Pero el Rey se sienta para gobernar sobre todas las naciones. Y nosotros todos, que estamos siendo por Él enseñados, estamos aquí para reinar con Él. En la última oportunidad en que nos reunimos aquí para compartir, estuvimos hablando de ese reinado que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros juntamente con Él. Y estuvimos hablando todo esto en relación con su naturaleza humana. No podemos repetir otra vez todo eso porque tendríamos que retornar. Sin embargo, a los hermanos que quieren ponerse al día y que no escucharon estas cosas, tenemos las grabaciones de las enseñanzas pasadas disponibles. Usted las puede obtener y puede ponerse al día con nosotros. O estudie bien la guía y así más o menos tendrá una idea de lo que ya hemos visto.
Hoy vamos a hablar de la naturaleza divina de Jesús. Y hay algunas revelaciones tremendas que cuando usted las vea, las pueda entender, van a cambiar totalmente el sentido de su vida. Hay gente que todavía no ha logrado entender la importancia que tiene el ser cristiano, un hijo de Dios que está en este mundo para vivir como Cristo. Vamos a hablar de Cristo antes de la encarnación y vamos a entender algunas cosas aquí bien importantes. Permítame leer algunos párrafos para irlos desarrollando. El punto 1 del capítulo 2 de la guía en la página 12, puede abrir, dice: la doctrina de la persona de Cristo es crucial para la fe cristiana. Es básica para la soteriología, lo que tiene que ver con la salvación. Porque si nuestro Señor no es lo que dijo ser, entonces su expiación fue deficiente y no fue un pago suficiente por el pecado. Si todo lo que se dice de Jesús, si todo lo que Jesús dijo de sí mismo no fuera la verdad, entonces nosotros estuviéramos creyendo en alguien que no es lo que nosotros estamos creyendo que Él es. Hay un pasaje que Pablo escribe a los Corintios en donde dice que entonces nosotros seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque estamos creyendo en uno de quien se dice que murió y resucitó, pero que en realidad está muerto. Entonces seríamos los más dignos de conmiseración porque estamos creyendo en un error. Si Cristo no murió y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero nosotros vamos a comprobar por la Escritura que ciertamente Jesucristo murió, pero que también resucitó. Si no fuera cierto que Jesucristo ya existía antes de la fundación del mundo, entonces todo esto sería mentira, sería una gran falsedad. Vamos a hablar de la preexistencia de Cristo, o sea, la preexistencia antes de la encarnación. ¿Verdaderamente Cristo existía antes de nacer de una mujer? Sí, ¿verdad? Nosotros creemos que sí, pero gente pudiera pensar, como de hecho las hay, muchos piensan que Cristo comenzó su existencia en el momento en que nace de María, su madre. El arrianismo, por ejemplo, dice que Jesucristo comenzó su existencia fue cuando nació de María. Pero la palabra me hace ver a mí, me hace entender que Jesucristo existía ya mucho antes de haber nacido de María, y no solamente haber nacido de María, sino antes de creadas todas las cosas. Amén. Antes de la creación del mundo, antes de que se crearan todas las cosas, ya Él era. Amén. Y voy a invitarles a que usted vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y allí vamos a leer algunos versículos y donde vamos a ver, por el testimonio de aquellos que le acompañaron en su ministerio terrenal, que realmente Jesucristo existía ya mucho antes de nacer de María. Como dice el versículo 1 y seguimos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y usted puede seguir leyendo todo este capítulo 1 hasta el verso 18 y entender que allí el evangelista, el escritor Juan, el amado discípulo del Señor, está describiendo lo que por el Espíritu él entendió que Jesucristo era antes del nacimiento de María. Por ejemplo, podemos leer otros versículos aquí, el versículo 14 en adelante, que dice: y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Se ve? Aquel Verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y en adelante vamos a estar analizando algunas de estas cosas que estamos leyendo en este pasaje. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No habría manera en esta vida de nosotros conocer verdaderamente al único Dios verdadero si no fuera a través de su Hijo Jesucristo. Uno que estuvo con Él desde antes de la fundación del mundo. Uno que conoce todas las cosas acerca de su Padre, porque siempre ha estado con Él. Si el Hijo no lo hubiera revelado, si el Hijo no lo hubiera dado a conocer, nosotros ninguno habría conocido a Dios el Padre. En una oportunidad, Felipe, uno de sus discípulos, se le acercó a Jesús y le pidió lo siguiente. Eso creo que está en el capítulo 14 de San Juan. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le responde de esta manera: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Para mucha gente esta palabra que Jesucristo responde a Felipe fue suficiente para entender que Dios es una sola persona. Usted ve, allí Jesucristo está diciendo que el Padre es el mismo. No, lo que Jesucristo está diciendo no es eso, porque también pudiéramos nosotros decir, ya que somos uno con Dios, millones, y somos temperamentos diferentes, culturas diferentes, maneras de pensar diferentes, millones y millones sobre toda la faz de la tierra, que somos uno con Dios también. Ahora somos parte de Él, somos su gloria, amén. Pudiéramos decir, ajá, entonces, ¿cómo es la cosa? Porque si yo soy semejante a Dios, dice la palabra, sed pues santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Cómo Dios me va a demandar a mí que lo sea si yo no soy como Él? Pero Él me hizo a mí santo cuando me creó de nuevo. Cuando Jesucristo me hizo nacer de nuevo, hizo de mí un espíritu que es santo como Él es santo, que es justo como Él es justo, que es eterno como Él es eterno, que tiene la vida eterna como Él tiene la vida eterna. Incluso Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 2 y 3, que nosotros participamos de la misma naturaleza divina. ¿Cómo es eso? La unidad es algo muy diferente a la fusión. Ya hemos explicado y más adelante espero poder explicarlo con más amplitud. Pero mucha gente no entiende la diferencia entre unidad y fusión. No estamos hablando de una fusión, estamos hablando de una unidad. ¿Cómo se explica que una pareja de esposos, que son dos personas diferentes, con manera de pensar diferentes, con intenciones de corazón diferentes, emociones diferentes, sin embargo la palabra de Dios dice que son una sola carne? Son dos temperamentos diferentes, son dos personas que piensan diferentes, que tienen deseos diferentes, etcétera. Pero sin embargo son una sola carne. Usted ve, nosotros somos uno con Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Amén. Ahora, hermanos, vamos a mirar lo que dice Génesis en el capítulo 1, versículo 26. Dios estaba acomodando, estaba organizando todo aquel desastre que Satanás había ocasionado al principio. Cuando leemos el versículo 1 y versículo 2 de este mismo capítulo de Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando yo leo el contexto de la palabra en otros lugares,
encuentro que Dios es un Dios de orden, que todo lo que Él hace, lo hace perfecto. Isaías dice que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra y que los compuso, y que cuando Él creó los cielos y la tierra los hizo para ser habitados, no los hizo desordenados. Entonces entendemos, y cuando esto lo estudiamos con profundidad, que la tierra vino a estar desordenada y vacía por causa de Satanás, que se rebeló contra Dios y causó este gran cataclismo sobre la tierra. Dios arregla todas las cosas y recrea la creación, la tierra. Pero cuando llegamos a este versículo 26, dijo Dios, escuche, y dijo Dios. La palabra que se traduce allí como Dios en el original es Elohim, y es la forma plural de Dios. Dios en su forma plural. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Amén. Entonces, ¿cómo es que si es una sola persona, Dios está hablando en plural diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Es un solo Dios, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque mientras Dios estaba diciendo una palabra, el Hijo estaba presente con Él y el Espíritu Santo se paseaba. Cuando Él escuchó la palabra que salía de la boca de Dios, trajo a la existencia de lo que no se ve, todo lo que se ve. Amén. Ahora, hermanos, cuando Dios nos creó a nosotros, la palabra enseña que nos hizo semejantes a Él. Nosotros éramos imagen y semejanza de Dios, y Dios nos colocó en este mundo para que nos enseñoreáramos, para que sojuzgáramos, para que gobernáramos sobre toda la creación. Dios podía fácilmente gobernar todo lo que había creado, pero Dios tiene sus propósitos. Y cuando Dios creó todas las cosas, Él quiso elementos de cooperación. Que hubiera alguien que se encargara de gobernar su creación por Él. Y nosotros estuvimos aquí en la persona de Adán y Eva como representantes de Dios para gobernar sobre la creación. Muy bien, sabemos la historia, la tentación, la caída del hombre y todo esto. Pero cuando nosotros estamos hablando de eso, lo que queremos enfatizar es el hecho de que Jesucristo ya estaba allí cuando el hombre fue creado. Usted ve, cuando el hombre fue puesto en el huerto, ya Jesucristo estaba allí, porque Dios está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En Juan capítulo 1, en el versículo 1 leímos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Jesucristo ya existía antes de la creación. Amén. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros la preexistencia? Entender la preexistencia de Jesucristo. ¿Por qué es importante? Primero, vamos a hablar de Jesucristo al nacer. Al nacer decimos nosotros de María como hombre, como ser humano, como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Dice, si Cristo comenzó su existencia en su nacimiento terrenal, entonces no existía una Trinidad eterna. Si Jesucristo comenzó su existencia cuando nació de María, entonces ¿quién estaba con el Padre y con el Espíritu Santo allá creando a todas las cosas al principio? Si Él comenzó allí cuando María lo parió, ¿quién era el que estaba creando allá con Dios? ¿Quiénes fueron los que dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Entonces no puede ser que Jesucristo comenzó su existencia cuando nace de María. Ya Él era. Pero cuando nosotros esto lo comparamos a la luz de las Escrituras, como por ejemplo con Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, encontramos
que Jesús, por causa del amor que Dios el Padre tenía hacia nosotros, estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria, la majestad que Él tenía en las alturas, como Dios soberano sobre toda la creación. Estuvo dispuesto a vaciarse de esa gloria que le investía y hacerse semejante a los hombres, como cualquiera de nosotros los hombres. Hay una sola diferencia entre el Jesucristo que se hizo hombre y nosotros, que Él nunca pecó. Usted me preguntará, hermanos, ¿por qué Jesús no pecó? Permítame brevemente, por causa de que no ha escuchado estas cosas en las clases anteriores, explicarle brevemente una cosa. Aquí dice, en este capítulo donde hemos estado leyendo, que el Señor Jesucristo, Él tenía su gloria, la dejó, ¿verdad? Él dejó su gloria allá, pero ¿qué fue lo que pasó realmente allí? Él era la vida, Él era la luz de los hombres, Él es presentado allí como el que creó todas las cosas, como aquel que sin Él no se pudo haber hecho nada de lo que existe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, Juan capítulo 3, verso 16, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que Él es el unigénito, dice allí. El monogenes también dice en las Escrituras. Lo que quiere esto decir es que Jesucristo es el único de los nacidos de mujer con un solo gen. El único que nació con la genética de su padre. El único que no heredó la naturaleza del pecado y de la muerte como todos nosotros. Porque todos nosotros, los seres humanos desde Adán hasta nuestros días, hemos nacido heredando la naturaleza de pecado y de muerte. Todos. Ni uno solo ha nacido desde entonces hasta hoy que haya nacido santo, perfecto, justo como Dios, con la imagen y la semejanza de Dios. Ni uno. El único que vino a la existencia como Dios, con su imagen y con su semejanza, porque no había en él pecado, no había en él mentira, no había en él muerte, se llama Jesús. ¿Por qué Jesús no hereda la muerte? Porque el padre de Jesús no fue José, como se creía. El padre de Jesús es nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y la herencia genética que Jesús recibe no es de José, ni tampoco de María. La herencia genética que Jesús recibe es la de nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Cuando María recibe la presencia del ángel, éste le dice: bienaventurada eres, bendita entre todas las mujeres, has sido llenada, colmada con toda la gracia de Dios. Y le anuncia que ella fue escogida para que trajera a la luz al Hijo de Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ahora, miren, para Dios poder engendrar en María a su Hijo Jesucristo, quien nunca dejó de ser Dios. Amén. ¿Lo entendemos? Nunca dejó de ser Dios, porque si Él hubiera dejado de ser Dios para hacerse hombre, entonces no era Dios. Dios no puede dejar de ser, porque una de las prerrogativas de Dios es ser eterno. Y Jesús es eterno. Amén. Si Jesús es eterno, entonces Él no dejó de ser Dios cuando estuvo en el vientre de María. Pero Él se vació no de la deidad. No se vació de la deidad, de lo que Él era como Dios. Él se vació fue de la gloria. Por eso es que cuando leemos allá en San Juan 17, el pasaje que leímos hace un rato, que Él le dice al Padre: te he glorificado en el mundo ante los hombres que me diste, ahora glorifícame tú a mí con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Por qué le dice glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese? Porque de esa gloria fue de la que se vació Él allá en Filipenses capítulo 2. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para él poder hacer como hombre lo que se necesitaba, de manera que todos nosotros fuéramos rescatados del pecado y de la muerte, donde éramos o estábamos esclavizados. El único que lo podía hacer era un hombre sin la contaminación del pecado y de la muerte, como estábamos todos nosotros. El único que nació sin la herencia del pecado y de la muerte se llama Jesús. Amén. Así que Él pudo darse como nuestro sustituto, como nuestro sacrificio en la cruz del Calvario, pagando el precio que se exigía para nuestro rescate, derramando su sangre preciosa, sangre no contaminada, y con esa sangre pagar el precio que se exigía para que fuéramos totalmente libres. Y gracias a la sangre de Jesucristo nosotros ahora somos verdaderamente libres. Gloria a su nombre, amén, aleluya Jesús. Gracias Señor. ¿Qué pasa entonces? Que Él, cuando nace de una mujer que fue envuelta por la gloria del Espíritu Santo de Dios, allí lo que está naciendo es el cuerpo del hombre que Él se hizo para poder cumplir los propósitos y designios de Dios. Aunque Él nunca dejó de ser Dios, Jesús se mantuvo 100% Dios, pero también se hizo 100% hombre, y ese es un gran milagro. Gloria a su nombre, amén. Si Él hubiese comenzado su existencia al nacer de María, entonces Él no sería Dios, ¿verdad que no? Pero aunque Él nació de María como un hombre, Él nunca dejó de ser Dios, ya Él era Dios, amén. Si Cristo no fue preexistente, entonces no pudiera ser Dios, porque entre los otros atributos que Dios tiene está la eternidad, y Él es eterno, amén. La otra cosa que nosotros pudiéramos observar de Jesús, si esto no fuera real, que Él era preexistente, que Él existía antes de nacer de María, es que sería un gran mentiroso. ¿Cuántos creen que Jesucristo es un mentiroso? El diablo tal vez, pero yo creo que ninguno de nosotros. Si Cristo no fue preexistente, entonces mintió y se estaba atribuyendo a sí mismo cosas que no eran verdad. Si Él mintió en cuanto a su preexistencia, pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿en cuántas otras cosas más el Señor Jesucristo nos mintió? Nos engañó. Pero damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios porque Él no comenzó su existencia al nacer de una mujer. Lo que nació de la mujer fue el hombre que Jesucristo se hizo para poderse dar en rescate por muchos. Pero ya Él era, porque en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. La palabra de Dios dice, allá en San Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él no es mentiroso. Alabado sea Dios. Vamos a ver entonces algunas evidencias de su preexistencia. Veamos en las Escrituras algunas evidencias de su preexistencia. No es mentira que Jesucristo ya existía mucho antes de nacer de María. No es verdad, debo decir. Jesucristo existía mucho antes de nacer de María. Jesucristo ya existía mucho antes de que la creación fuera hecha. Alabado su nombre. ¿Su origen cuál es entonces? El origen de Jesús ¿cuál es? Es un origen celestial. Los versículos que reclaman su origen celestial para Cristo atestiguan de su existencia antes de nacer. Como dice el capítulo 3, versos 13 al 31. Voy a leer algunos versículos nada más, para no leerlo todo, pero usted puede buscar en su casa la Biblia, abrirla
y buscar el capítulo 3 y leer todo este pasaje, y va a encontrar, por ejemplo, lo que leemos a continuación. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, para comenzar. Amén. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es Jesús? Alguien que vino del cielo y que luego retornó al cielo. ¿Para qué vino al cielo? Para ser levantado como la serpiente en el desierto. Porque al ser levantado, él entonces atraería a todos así, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Podemos seguir leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y mire, hermano, lo lindo en la palabra que vamos a leer ahora. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo demás usted lo puede leer, pero permítame hacer una acotación aquí. Qué triste y lamentable y qué vergüenza ajena produce en mi corazón el hecho de que mucha gente en el pueblo cristiano viven condenando a todo el mundo. Viven condenando. Si un hermanito cometió una falta, y yo preguntaría, ¿quién entre nosotros en este lugar nunca comete una falta? Porque todos pecamos. Si alguno dice que no peca, es un mentiroso y quiere hacer un mentiroso a Dios. Porque la palabra dice que todos pecamos. No somos pecadores, pero cometemos pecado. Y vemos al hermanito que cometió una falta, cometió un error, y de una vez le caemos encima y lo condenamos. Lo ponemos en disciplina, lo sentamos en la banca, nos aislamos de él. La palabra de Dios dice: vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Miren, cuando Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, le trajeron a una mujer hallada en el acto mismo del adulterio. La encontraron en el cuerito pelado. La ley de Moisés dice que cuando se hallan en el adulterio a una pareja, al hombre y a la mujer, deben ser llevados y apedreados y matados a piedras. Pero estos se presentaron ante Jesús con una mujer sola, y el hombre no estaban juntos, no los encontraron juntos cometiendo el acto de adulterio juntos, o ella estaba haciendo el acto de adulterio sola. Pero dejaron al hombre y trajeron a la mujer. Moisés manda que la apedreemos y la matemos. ¿Qué dices tú? Escribió en tierra. ¿Qué escribió? Nadie sabe. Podemos suponer que escribió lo que realmente la ley de Moisés decía: tanto el hombre como la mujer deben ser presentados y lapidados. A lo mejor estuvo escribiendo nombres: fulanito de tal, tú cometiste adulterio; Perencejito, tú cometiste adulterio, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pudo haber sido. Él estaba escribiendo en tierra, nadie sabe lo que escribió, pero él les dijo: vamos a hacer una cosa. El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y se arrodilló y siguió escribiendo. A lo mejor nombres, vamos a especular. Y supongamos que estaba escribiendo los nombres de Pedro. Tú cometiste adulterio. Romualdo, tú cometiste adulterio. Y empezó a escribir nombres. A lo mejor fue eso. Y la gente que estaba allí con las piedras en las manos, al ver esto, ¿qué hicieron? Empezaron a soltar las piedras. Todos comenzaron a retirarse del lugar. Se levanta Jesús finalmente y le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban?
No, Señor, ninguno me condenó, todos se han ido. Ni yo te condeno. Y hoy en día en la iglesia del Señor cometemos un pecadito, hermano. Ay, Dios mío, y lo ponemos en disciplina y lo matamos. Mire, hay alguien que dijo: el único ejército que mata a sus soldados heridos es la iglesia del Señor. Y es cierto. Pero Jesús no vino para condenar al mundo. Él vino para que el mundo tenga vida por Él. Gloria a su nombre. Yo no vine para condenar al mundo. Yo vine para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Amén. Y es interesante que nosotros veamos esto, porque Dios nos ha dado a nosotros un ministerio, y el principal ministerio que la iglesia del Señor, y más que todos los ministros de Dios, tenemos, es el ministerio de la reconciliación. Que nosotros estamos clamando para que la gente se reconcilie con Dios. Jesús no condena al mundo, y nosotros que somos seguidores de Jesús, sí lo hacemos. ¿Cómo le parece? Hermanos, esto hay que cambiarlo. ¿Le parece a usted que esto hay que cambiarlo? Ahora, sigamos hablando de la preexistencia de Jesús. A veces es bueno darle estos toquecitos a la palabra cuando caemos en ella, porque hay muchas verdades que se callan y por calladas se olvidan. Si usted, hermano, tiene un ministerio y usted está sirviendo a Dios en alguna iglesia, recuerde, usted también peca. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el único que nunca cometió pecado, de quien no se conoce que haya hablado engaño. El único es Jesús. Pero tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Sin pecado, amén. Pero nosotros todos, no hay absolutamente uno solo que sea libre de esto. Todos cometemos pecados, porque mire, le puedo asegurar que en este momento, si yo empiezo a indagar o me meto en su mente y tuviera la capacidad de leerla, pudiera detectar que hay gente que está pensando cosas raras allí. Pecamos porque pensamos, pecamos porque miramos, pecamos porque oímos, pecamos porque hacemos, pecamos porque dejamos de hacer. ¿O no? ¿Cuántos no pecan? Yo creía. Pudiéramos encontrar a alguien que levanta no solamente las manos, sino también los pies. Todos pecamos, mis hermanos. Por eso el Señor dice que Él se compadece de nosotros. Él sabe que nosotros tenemos debilidades. Mire, cuando usted lee Santiago capítulo 1, por favor, présteme atención para que no se corte la unción. Cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra de Dios dice que somos salvos. Somos salvos por la palabra. Eso está en Santiago 1:18. Somos salvos, la palabra nos hace salvos. Pero cuando usted sigue leyendo allí y llega al versículo 22, encuentra que dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando yo estudié esto, encontré lo siguiente: ciertamente cuando yo creí en Cristo fui salvo, pero fui salvo espiritualmente. Mi espíritu es santo como Dios es santo, es justo como Dios es justo, es eterno como Dios es eterno, tiene la naturaleza divina como Dios tiene naturaleza divina. Nosotros somos como Dios espiritualmente. ¿Por qué? Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y ese sello que es el Espíritu Santo imprimió en nuestro espíritu la imagen y la semejanza de Dios. Así que somos como Dios es. Pero tenemos un alma, y el alma no ha sido salvada. Fue salvado el espíritu, pero nuestra alma está cargada y llena de muchas secuelas del pasado. En el alma hay muchos vicios que nosotros no hemos podido dejar atrás, nos arrastran. Pero cuando usted conoce la palabra, ¿qué hace la palabra? La palabra, en la medida que va entrando a usted, va
haciendo lo que el apóstol Pablo nos dice, con el merismo. Amén. ¿Qué hace la palabra? Corta, quita, salva el alma. Salva el alma. Y nosotros necesitamos salvar nuestras almas, todos. Es un proceso que nos va a llevar toda la vida. En 2 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Bueno, nuestro espíritu ya es salvo, es santo, ya tiene todo lo que Dios demanda. Tenemos que hacerlo con nuestra alma también. Y en la medida que nuestra alma alcanza también ese nivel de madurez y nosotros vamos salvándola, nuestro cuerpo irá también con ella. Miren, hermanos, hasta que llegue el momento, ¿sabe por qué vienen las enfermedades? Por causa del pecado, ¿verdad? Llegará el momento en que, en la medida en que nuestra alma también va madurando y va alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo, nuestro cuerpo tendrá que alinearse también a esa misma posición de madurez. Y ya no nos enfermaremos. Amén. ¿Saben por qué Jesucristo no se enfermó nunca? Porque en Él no hubo pecado. A nosotros el pecado nos introdujo la enfermedad. Pero llega el momento que el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando se mete con Dios, cuando se llena de Dios, cuando se alcanza, se va hasta la estatura de la plenitud de Cristo, ese hombre de Dios no se enferma. Usted ve que los hombres de Dios, aquellos hombres valientes que están llenos de la madurez de Cristo, que están llenos de la palabra, no se enferman. Usted no los ve que se están enfermando por esto, por aquello. Usted los ve sanos. Yo me encuentro a los amigotes del pasado. Mariote me dicen todavía. Pero mi nombre es Mario. Mariote fue aquel que vivió en el pasado. Mario, pero tú estás igualito. Tú no te envejeces. Tú estás sano. Y yo los veo caminando así todos patulecos, chuecos. Porque gloria a Dios, Él me ha dado vida en Cristo Jesús. Soy un hombre sano. Lo que tengo, te doy. Gloria a su nombre. De lo que tengo, te doy. Si yo tengo la salud de Dios, yo te doy salud de Dios. Gloria al Señor. Pero tenemos que salvar el alma, tenemos que crecer. La palabra, la palabra, la palabra. Amén. Bendito sea Dios. Bien, hermanos. Su obra como creador. Cristo estuvo involucrado en la creación, ¿sí o no? Bueno, lo leímos allí en estos versículos de Juan, capítulo 1. ¿Ok? ¿Cómo es que dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a su nombre. Amén. Así es. Él ya existía antes de la fundación del mundo. Él creó el mundo. Amén. Su relación con Dios también nos habla a nosotros de su preexistencia. La relación de Jesucristo con su Padre habla de su preexistencia. Ya Él era. No comenzó su existencia de María cuando nació. Ya Él era. Amén. Dice que Él se atribuyó igualdad con la naturaleza de Dios. Vamos a leer en Juan 14, versículos 6 al 11. 6 al 11. Gloria a Dios, santo es el Señor. Yo no... Permítame buscar un momentico aquí. Yo pensé que había escrito esos textos aquí en mi guía, pero vamos a buscarlo rapidito. ¿Ya ustedes lo tienen? Ok, Juan 14, versículo 6 en adelante. Dicen, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién? El Padre que mora en mí. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesucristo se atribuyó igualdad con la naturaleza de Dios. Ahora, para ir buscando la conclusión por esta tarde, le voy a decir algo que ya yo lo he compartido con los alumnos en el pasado, con la iglesia, pero que usted debe saber hoy. Cuando nosotros leemos allá en Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entienda, cuando Jesús vino, primero que todo, vino por causa del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Abraham. Amén. Nosotros no estábamos allí incluidos en ese programa de Dios para Jesús en su ministerio terrenal. Aparentemente no estábamos incluidos allí. Era un misterio. Ese misterio fue revelado después por el Espíritu Santo a los apóstoles, a Pablo, a Pedro, por ejemplo. Era un misterio. Estaba oculto desde las edades. Pero Él vino en el principio fue al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso Él dio ordenanzas a sus discípulos cuando les envió a predicar que no fueran por camino de gentiles ni por camino ni por casa de samaritanos, sino que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a los suyos no les recibieron. Pero luego dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto es, a los que no pertenecíamos al pueblo de Israel, a los gentiles, los que creyeron en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escuche esto, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que estamos leyendo allí? ¿Lo entendió? Que somos engendrados de Dios. Engendrados de Dios, sí. ¿Quién engendró a Jesús en María? Dios el Padre. Pero la Biblia dice que por haber creído en Jesús, también nosotros hemos sido engendrados por Él. Ahora, si usted se va en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, va a encontrar allí en ese pasaje que a Jesucristo lo están juzgando y condenando de blasfemo, porque decía que era hijo de Dios. Hijo de Dios. Y Jesucristo les dice, muchas buenas obras he hecho delante de vosotros, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos les responden, los escribas y los fariseos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. ¿Qué estaban entendiendo los judíos, estos sacerdotes, escribas y fariseos, que Jesucristo decía, se está haciendo igual a Dios? Porque al decir que es hijo de Dios, se está haciendo igual a Dios, porque Dios no puede tener hijos si no son como Él. Hay una ley que Dios estableció en la creación que se llama la ley de género. Toda especie produzca según su género. Se ve de perros nacen perritos, de gatos nacen gatitos, de una mata de mangos no salen tamarindos, salen mangos. Y Dios, cuando engendra, como hijos no puede engendrar otra cosa que no sea como Él, dioses. Ahora escúcheme una cosa, Jesucristo decía, hijo de Dios soy, y lo querían apedrear porque estaba hablando una blasfemia,
Porque él siendo hombre se estaba haciendo igual que Dios. Jesús estaba atribuyendo igualdad con Dios. Estaba diciendo que él tenía la misma naturaleza de Dios. Usted ve, ahora yo no sé cómo queda el asunto. Porque el asunto aquí es que cuando nosotros leímos ese pasaje de San Juan capítulo 1 dice que nosotros también somos engendrados por Dios. Y si nosotros somos engendrados por Dios y por eso somos llamados hijos de Dios, ¿qué fue lo que Dios engendró en nosotros? ¿Qué fue lo que Dios engendró en nosotros? ¿Ah? Si nos escuchan los judíos a nosotros hablando de estas cosas, si a Jesús lo iban a apedrear, yo no sé qué van a hacer con nosotros. ¿Ah? Busquemos en el capítulo 10 de San Juan. ¿Ah? Y vamos a ver lo que literalmente Jesús habló aquí. Y con esto concluimos, hermanos, por hoy. Amén. Capítulo 10. Usted puede leer versículos 33 en adelante. Y mire lo que Jesús les responde a ellos. Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Miren la respuesta y defensa de Jesús ante estos que le acusaban de blasfemo. ¿No está escrito en qué? En vuestra ley. En vuestra ley. Yo dije, dioses sois. ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién lo sabe? Salmo 82. Salmo 82. Si llamó dioses, escuche bien, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Ahora, ¿a quiénes vino la palabra? ¿A cuántos aquí presentes vino también la palabra? A mí vino la palabra. Y la palabra es Jesús. En el principio era el verbo, la palabra. Él es la palabra de Dios hecha carne. Gloria a su nombre. La palabra vino a mi vida. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra. Gloria a su nombre. Amén. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hermano querido, usted es un hijo de Dios, porque Dios, nuestro Padre, nos engendró. Así como el Espíritu de Dios vino sobre María y engendró en ella a su Hijo Jesucristo, el Espíritu de Dios vino sobre nuestras vidas, sobre todos y cada uno de nosotros, y en el Espíritu engendró a un Hijo. El Espíritu que ustedes fue sellado, el Espíritu mismo de Dios nos selló y nos hizo semejante a Él, hijos de Dios. Y ese fruto que es del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley, dice. Ese fruto del Espíritu también está ahora en nuestro espíritu. Nosotros somos un espíritu como Dios es santo, eterno. Y todo eso que dice la Biblia que yo soy, yo lo creo. Y yo no sé si usted lo va a creer o no, pero yo sí lo voy a creer todos los días de mi vida para siempre. Y viviré en esta vida así como Cristo vivió. Y haré las obras de Dios como Cristo las hizo. Y haré mayores que las que Él hizo, porque Él dice que Él iba al Padre. Y por causa de que fue al Padre y recibió otra vez la gloria, me la dio a mí. Y yo, como tengo la gloria de Dios, voy a ser mayores que las que Cristo hizo. Y yo no sé si usted, pero anótese y hágalo también. Santo es su nombre para siempre. Hermanos queridos, es importante que conozcamos estas cosas, porque el pueblo de Dios ha sido atacado fuertemente durante toda la vida para que se mantenga en ignorancia. Y Dios en este tiempo nos está sacando de esa ignorancia y trayéndonos a la luz, porque este es el tiempo de la gloria postrera. Y el Señor dice, decretó proféticamente que la gloria postrera de su casa ha de ser mayor que la primera.
Y en este tiempo esa gloria ha de manifestarse como nunca. Porque si la gloria chequina vino sobre el tabernáculo, cuando fue dedicado, y si vino sobre el templo de Salomón, el que él construyó y dedicó a Dios, esa gloria en nada se puede comparar con la gloria que ahora mora en nosotros. Porque somos el lugar santísimo de Dios. Dios está en nosotros. Amén. Dios me los bendiga.